Estamos al aire. Hola, ¿qué tal? Ay, hasta se me fue Perdón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de esto que es Believing. Tú ya nos conoces. Productor, siempre pierdo la cuenta de en qué episodio vamos, pero yo creo que lo importante es el tema. Ya la cuenta usted la irá viendo en nuestras redes, ya sea Facebook, Instagram o Spotify, que si no tiene tiempo de vernos en vivo, pues puede verlo en la repetición o bien puede escucharlo mientras va al trabajo, mientras está haciendo el mandado, mientras está cocinando o mientras está evadiendo la clase de metodología de la investigación. Lo puede escuchar directamente desde Spotify. Sí, lo digo porque luego me decían algunos de mis alumnos, no, profe, es que la clase de metodología es como si saliera ese comercial de Spring Air de llegó la hora de ir a dormir. Y pues lentes tipo Homero, ¿no? Con fondo de ojo y cobijita y atrás. No, se crean. Saludos a todos los docentes que imparten metodología de la investigación. Y bueno, en esta ocasión, un tema que yo creo que va a mover mucho el tapete. Un tema que es muy interesante para mí. Un tema que, a petición también del productor y de otras personas que ya nos han acompañado en este recorrido, lo han estado solicitando, diría Polo Polo, con mucha ambición, con mucha vehemencia. Y pues bueno, se cumplió, no hay plazo que no se cumpla, no hay día que no llegue. Hoy hablamos de la culpa. ¿Qué onda con ese sentimiento? Porque es un sentimiento, no es tanto una emoción. De hecho, cuando nos referimos a la culpa, hablamos del sentimiento de culpa. Hemos diferenciado un poco qué es una emoción, qué es un sentimiento. Pues las emociones son eso que sentimos automática e instantáneamente bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, el miedo, la alegría, son emociones porque no podemos ejercer un control sobre ellas. Es decir, alguien nos cuenta un chiste que está buenísimo y a lo mejor aprietas los labios y evitas que salga la carcajada, pero pues eso es conducta. La emoción la estás sintiendo muy dentro de ti y es efímera, es decir, dura muy poco en el tiempo. Los sentimientos, pues sí, están relacionados con las emociones, pero en los sentimientos ya va implicado parte de la inteligencia, ya va implicada parte de la cultura. Es decir, un sentimiento es una emoción reforzada, cultural, cognitiva, intelectualmente y que perdura a través del tiempo. Por eso decimos, este sentimiento que me agobia y que no te he podido olvidar después de 68.500 años en que me cortaste allá fuera de la casa de tu abuelita, ¿no? Es decir, el sentimiento lo alimentamos ya sea nosotros mismos o las personas que están a nuestro alrededor. Y estoy seguro, yo creo que la pregunta es necia, que tú, que usted, ha sentido culpa en algún momento porque después del miedo, después de la felicidad, después del enojo, la culpa es uno de los primeros sentimientos que conocemos y es uno de los primeros sentimientos que vamos alimentando. ¿Por qué? Porque la culpa no la veamos como el malo del cuento. La culpa no es necesariamente mala, ¿sí? No está implícita la maldad ni la desventaja en la culpa. De hecho, en términos psicodinámicos, que ya hemos hablado mucho de ese concepto aquí, hay dos tipos de culpa y lo voy a simplificar un poquito corriendo el riesgo de reducir de más. La culpa persecutoria y la culpa reparadora. Y para no entrar tanto en teoría, les voy a decir que la culpa persecutoria es aquella que no nos deja descansar, ¿sí? Es aquella que es, no le hubieras dicho que no a tu abuelita cuando te pidió que la acompañaras a la iglesia porque te va a jalar las patas el diablo en la noche. Esa es una culpa persecutoria. Pero también hay culpa reparadora. Esa culpa que nos lleva a intentar reparar el daño que ejercimos en X o Y persona. Por ejemplo, yo claramente estoy manifestando, ¿no? Una conducta o una actitud de arrepentimiento y quiero hacer algo a cambio para que esa persona, pues, de cierto modo se sienta reconfortada en el perjuicio que, pues, ejercí yo de mi parte. Y les quiero contar un poquito una historia personal.
de cómo a veces no somos conscientes de que estamos cargando con una culpa que por ahí no nos está dejando vivir. Fíjense que yo anduve navegando por ahí por dos escuelas primarias, una en Torreón y otra en Gómez Palacio. No voy a decir nombres, pero sí voy a hablar un poquito acerca de las diferencias. Y para que vean más o menos cómo se va instalando o instaurando la culpa dentro de nosotros. Yo estaba en una escuela primaria, pues, pública, urbana, que tenía cierto prestigio ahí en cuestión académica, ¿no? Y luego, por cuestiones familiares, nos toca irnos a vivir a Gómez. E ingreso a una escuela primaria, igual, pública, pero en un contexto social un poquito más abajo que en la que estaba. Entonces ahí me doy cuenta que lo importante no es sacar buenas calificaciones, no porque no lo sea, sino porque el ambiente escolar en ese contexto era otro. Ahí lo importante era qué tantas groserías sabías decir, qué tantos albures tenías para contrarrestar lo que te estaba tratando de decir tu compañero de al lado y qué tan malo eras. Venimos de un contexto 100% académico donde todo estaba casi casi Alpes suizos, estilo Heidi, todos felices y contentos cantando con copo de nieve. Y el otro, pues, un ambiente completamente agresivo, pesado, disfuncional. Y yo, pues en ese entonces era un chavito que tenía más o menos buenas calificaciones. Y al pasar de una escuela a otra, pues me fue relativamente fácil en lo académico, ¿no? Tanto así que empecé a destacar. Y ¿saben por qué se me empezó a atacar? Por sacar buenas calificaciones. Entonces en esa escuela era el menso, era el tonto, era el que a todo le decía que sea el profe y era el que sacaba buenas calificaciones. Entonces, una parte de mí se sentía muy asustado, muy temeroso y muy culpable por ser inteligente. Ese periodo de educación primaria, los 2 años que me quedaban, pues seguí sacando buenas calificaciones. Pero cuando entro a la secundaria, también en la ciudad de Gómez Palacio, me topo, perdón, con un ambiente parecido. Lo importante no era destacar académicamente, lo importante era qué tanto sabías grafitear, cuántos crews conocías, este, qué trucos sabías hacer en la patina. De hecho, ahí fue donde conocí el skateboarding, algo bueno que me dejó ahí, pero mis calificaciones se fueron en pique. Entonces, a la conclusión que yo llego después de introspección y después de mi proceso terapéutico personal es, yo hubo un tiempo en que creí que ser bueno era malo. Y si me iba bien en calificaciones, entonces yo sentía culpa porque no estaba siendo lo suficientemente bueno para lo que me estaba pidiendo el contexto en el que me estaba intentando desenvolver. Si se fijan, perdón, aquí era una culpa más social, ¿sí? Una culpa por no ser lo suficientemente bueno para lo que me estaba pidiendo el contexto. Es decir, yo no era lo suficientemente violento, yo no era lo suficientemente bueno rayando paredes, que bueno, de hecho sí lo tuve que empezar a hacer como para pertenecer, pero sentía culpa por no serlo. Entonces, ahí empezaron a chocar los dos contextos, uno del que yo provenía y al cual quería empezar a pertenecer, porque por una parte en mi casa me hacían sentir culpable de que ya no sacaba buenas calificaciones y por otra parte me sentía culpable porque no era lo suficientemente malo para ser bueno a los ojos de donde yo quería ser aceptado, ¿no? Entonces, de ese modo funciona la culpa y no siempre somos conscientes de que la estamos cargando. ¿Cómo nos damos cuenta de que un sentimiento de culpa nos está impidiendo crecer? Precisamente por eso, porque a lo mejor estamos atorados en algún aspecto de nuestra vida y no entendemos por qué. Pero la dinámica de este programa va a ser un poquito distinta porque pues la audiencia, junto con Marco, productor, se dieron a la tarea de por ahí aprovechar el espacio y hacer preguntas a su servidor para ir respondiendo a este tema que es muy interesante. Marco, pues por ahí la primera pregunta que tengamos Sí, me gustaría que nos simplifiques entonces qué es la culpa. ¿Sería pues un sentimiento de malestar emocional? es un sentimiento
pero no siempre podemos identificar el malestar atribuible directamente a esa culpa. Pero sí es un malestar. Sí conlleva un malestar. Ujú. Por ejemplo, creo que sí lo platiqué en una ocasión de una persona conocida, que este se acababa de comprar su coche del año. Sí, Sí lo platiqué. sí. Y en su coche del año se había ido de vacaciones con su familia. Entonces, vamos a aprovechar que traemos coche nuevo. Y cuando llega a su destino, en lugar de bajarse contento y disfrutar, le dieron muchas ganas de llorar. Ahí, en ese momento sintió malestar, pero no sabía que ese malestar estaba relacionado con el sentimiento de culpa. Lo que sintió fue tristeza, pero no descubrió que era culpa hasta que se puso a hacer introspección, a elaborar por qué se estaba sintiendo así luego de un momento tan interesante. A lo mejor la primera emoción que asociamos con eso, o la que está más manifiesta en ese momento, es la tristeza. Pero luego viene la pregunta, de que todo buen terapeuta debe hacer, oye, ¿y por qué te sientes triste en un momento que hasta tú esperabas que fuera un momento feliz, ¿no? Y ahí empezamos a explorar qué recuerdos están ligados con qué emociones. La culpa no siempre es evidente porque también puede funcionar como parte de un mecanismo de defensa, ¿no? Puede estar asociada a una represión. Entonces, cuando ese contenido se hace manifiesto, también se hace manifiesta la emoción ligada a eso. Entonces, de entrada es muy probable que la gente no identifique que se está sintiendo culpable por eso. Pero sí es muy probable que haya otra emoción que sí sea evidente, pero que no sea la emoción que estamos buscando, no la emoción real. A veces se tapa, es como cuando estamos actuando como si estuviéramos enojados, pero en realidad estamos tristes. Mm. El sentimiento de culpa funciona un poco de ese modo, ¿no? Porque también, si todo el tiempo estuviéramos sintiéndonos culpables o conscientes de esa culpa, no podríamos vivir. El sentimiento de culpa, yo lo he tratado de describir como si fuera un émbolo que está oprimiendo algo, ¿sí? Y no sé, a lo mejor usted que nos está viendo o cualquier otra persona que nos esté escuchando, no sé si en momentos se ha sentido, no manches, es que me siento bien apachurrado, como si tuviera algo encima que no me deja caminar. Ah, bueno, no estamos seguros completamente de que sea la culpa, pero ya sabemos por dónde buscar. Y en muchas de las veces coincide, ¿sí? Lo padre de las emociones es que, muy contrario a lo que pensamos, sí tienen un referente físico. De hecho, toda emoción se hace manifiesta en el cuerpo. Cuando tú estás triste y tratas de fingir lo contrario, a veces, no manches, siento la espalda como toda contracturada, ¿no? O me duele la cabeza, o me duele el cuello, o a veces hasta nos duelen los cachetes. ¿Por qué? Porque las emociones se expresan con los músculos. Para manifestar felicidad, pues tengo que sonreír. Claro. Y para sonreír necesito usar mis músculos, ¿no? La culpa, aunque no es tan evidente, también puede tener referentes físicos. Oye, pero por ejemplo, bueno, aquí nos dice Nilsa Morales, hola, saludos, siempre presente nuestra querida Nilsa. Nilsa. Por ejemplo, mencionabas ahorita al principio del programa que hay dos tipos de culpa, pero también de manera empírica me parece que se pueden experimentar tipos de culpa cuando cometes algo de lo que te arrepientes y sientes culpa por haberlo hecho, que te das cuenta de que la Ajá, regaste. Y siento que hasta cierto punto puede estar justificada esa culpa. O sea, hay una carga emocional por un acto que cometiste que sientes que no debiste haber cometido ajá. y ese es el resultado, ¿no? Pero luego también hay un tipo de culpa que ahí es donde siento que mucha gente ahorita está pasando por eso, cuando menos en los comentarios que he leído, de que se sienten culpables no por haber cometido algo malo, sino por la creencia de que están cometiendo algo malo. Ujú. Le decía a Toño, por ejemplo, hay mucha gente que se siente culpable de descansar en lugar de estar produciendo, en lugar de estar jalando o estar trabajando. Pero yo creo que es importante o igual de importante descansar
que trabajar, ¿no? Entonces ahí a lo mejor ellos mismos son los que se están atribuyendo esa culpa sin haber hecho quizá algo, digamos, malo, malvado o malévolo. Esa es una culpa persecutoria, Órale. ¿sí? Puede ser en función de distintas circunstancias. Pues, culpa por descansar puede estar relacionada con el rendimiento, puede estar relacionada con el trabajo, puede estar relacionada incluso con la búsqueda de aprobación, Wow. ¿sí? Pero no sé si también lo comenté en alguna ocasión acerca de esas voces internas. Y es algo que pasa con más frecuencia de lo que nos gustaría. Es, al menos en gran parte de los casos que me ha tocado atender, la gente, los pacientes, sí sienten culpa de no estar produciendo, ¿sí? Pero también se ha reforzado mucho esta cuestión de que la letra con sangre entra, ¿sí? Si no te partes el lomo, entonces no te mereces el plato en la mesa. Y toda esta cultura alrededor del sufrir para merecer puede tener un origen religioso, pero creo que también es limitarnos un poco y es meternos en arenas movedizas porque es un tema del cual pues yo no soy experto, ¿verdad? Yo no soy sacerdote. Sin embargo, varias personas en varias conferencias en las que he podido estar presente sí toman en cuenta esta hipótesis del pecado original, ¿no? Y eres culpable porque eres pecador desde que a uno se le ocurrió morder la manzana que otra le ofreció. Pero también tiene mucho que ver con lo que nos decían quienes nos criaron cuando éramos niños. Y yo me acuerdo mucho, un abrazo a mi abuelo hasta el cielo, que en paz descanse. Decía mucho una frase que luego ya me enteré que era de un libro de Calderón de la Barca. La vida es sueño. Órale. Pero él decía, la vida es un sueño. Qué bárbaro, la pasaré dormido. Y nos la decía mucho a mí y a mi hermano porque nos levantábamos tarde. Lo entiendo porque fue la forma en que él creció, ¿sí? Eran otros tiempos, las carencias eran otras, el dinero tal vez faltaba más, qué sé yo, no sé, no conozco toda la historia, pero cada vez que yo estaba descansando, lo que escuchaba era eso. Y cada vez que veía ese libro de Calderón de la Barca me acordaba mucho de mi abuelo. Porque para mi abuelo era muy importante vernos haciendo algo porque si no, entonces estábamos desaprovechando nuestro tiempo. Y acá entre todos los que nos están viendo, van a decir, ¿y eso qué es psicólogo? Fue algo de lo que más trabajo me ha costado superar. ¿Sí? No crean que porque estudié, porque lo dicen, es que es psicólogo, checa tus apuntes, ¿no? Para que no te sientas mal. No, es algo que pega y hace hueco como en los columpios. O sea, se queda el huequito de los pies del que se está columpiando y es algo que aunque quieras, no puedes evitar porque es muy difícil silenciar esas voces. Y lo hacemos de la forma incorrecta. Las voces no se van a silenciar, le tienes que contestar a esa voz. Y mi terapeuta me lo decía. A ver, ¿y por qué estás haciendo mal? Y haz de cuenta que no tienes respuesta lógica para responder por qué estás haciendo mal. Porque el contenido de la culpa es emocional, no es racional. La culpa no es racional. Es algo completamente emocional y es algo que se siente. Y se siente como en aquel entonces. Sí. Por eso decimos esta frase de repetimos para no recordar. Y eso de no saber descansar podría considerarse como una convulsión a la repetición. A final de cuentas, repito esa conducta, si quieres llamarla workaholic, en la que no puedo descansar y me pongo a trabajar y no rindo y me sigo boicoteando. Porque a final de cuentas, el mensaje que te estás mandando tú mismo después de escuchar la voz de tu abuelo es, en efecto, nunca voy a ser tan bueno como mi abuelo. ¿Por qué? Porque me llevo al límite, no descanso, trueno, porque pues no voy a rendir.
O sea, la solución está en descansar, pero no me puedo permitir descansar porque siento culpa. Y así, refuerzo mi culpa y al mismo tiempo refuerzo que nunca voy a ser mejor que mi abuelo porque mi abuelo es el que me decía. Círculo Entonces, vicioso. si yo creciera y superara a mi abuelo, inconscientemente esa culpa sería gigantesca, todavía más, porque lo superé. Ahora hay que trabajar esa culpa por crecer. Pero realmente es esa culpa la que ni nos deja crecer, la que no nos deja descansar y la que curiosamente estamos ahí dando vueltas en una espiral sin fondo. Claro. Oye, mira, tengo aquí más preguntas Ujú, que son similares y me gustaría que los trates como trataste esto del descanso, con alguna explicación psicodinámica o algo, o sea, una o dos, lo que se te ocurra de por qué. ujú. Pero antes de hacerte esas preguntas, me gustaría saber para qué sirve la culpa si es que sirve para algo. Porque pues, si no sirviera o si no tuviera lugar en nuestra mente, supongo que no tendríamos por qué sentirla. La culpa es un límite y te voy a explicar ese límite bien padre. Yo hice mi servicio social profesional en el Hospital General de Gómez Palacio. Y Ok. bueno, no me acuerdo si había platicado esto. Antes de que estuviera en las nuevas instalaciones. Y me tocó atender un paciente. Estaba chiquito y era en tiempos de que las cosas estaban feas aquí en la región. De hecho, hay una anécdota bien interesante, y luego se las platico. Pero este chavito, no recuerdo por qué iba, pero sí recuerdo muy bien lo que hice. Todavía lo traigo atravesado. No te creas. En el consultorio del hospital tenía su propio baño. Entonces me dije, ¿puedo entrar al baño? Ya casi íbamos a terminar la sesión. Sí, pásale. Quedé yo en el escritorio. Él entra al baño, cierra la puerta. Muchas gracias, ya nos vemos. Era el último paciente que iba a ver yo en el día. Yo ya ni entré al baño para nada, ni nada. Me fui, chequé mi hora de salida. Y al día siguiente que regreso me dice mi asesora, la psicóloga titular. Oye, ¿tú fuiste el último que se fue ayer? Le digo, sí, maestra. ¿Por qué? Hay un tiradero de agua. Se salía hasta por el pasillo de la sala de espera. Pero, pues yo ya no entraba. ¿Sabes qué fue lo que hizo el chamaquito? ¿Qué? Cortó papel de baño, lo metió al fregadero, al lavabo, lo tapó y dejó la llave abierta. Y peló gallo. Y luego me dice la asesora, fue tu paciente, ¿verdad? Le digo, pues lo más probable es que sí. ¿Qué tienes que hacer? Yo pues era un novato, ¿no? Tenía la teoría, pero pues en casos prácticos sí me agarró en curva. ¿Qué tienes que hacer? Digo, no sé. Digo, ese rasgo, ¿qué es ese rasgo? Le digo, pues ese es un rasgo antisocial. Ah, ok, ¿qué hay que hacer en los casos como ese? Yo me bloqueé todo y me dice, hay que despertar la culpa. ¿Qué tienes que hacer con este muchachito? Le tienes que explicar que el agua es un recurso muy importante y que pues vivimos en un estado en el que el agua escasea y que mucha gente bla, bla, bla. Y aparte también le vas a explicar que perjudicó a la gente que estaba aquí porque se mojó. Ah, ok. Esa es una culpa que tiene un fin positivo, porque finalmente para eso sirve la culpa, o sea, la culpa y los tabús. Porque si no existieran ni la culpa ni los tabús, imagínate que de repente desaparece el tabú de la antropofagia. Es decir, de repente alguien dice, se vale el canibalismo. Pues nos va a caer así de golpe, ¿no? No lo vamos a poder procesar inmediatamente. Y aparte es una forma de poner un límite, porque si no existiera, pues ya nos hubiéramos destruido. Era todos contra todos. Por eso existe el tabú del incesto, por eso existe el tabú de la antropofagia, por eso existe también la culpa como mecanismo regulador. Sí, no es cierto eso de que todos los seres humanos somos lo suficientemente conscientes como para vivir en estado anárquico. Hay gente que no tiene esa posibilidad y la culpa es ese mecanismo de regulación
que nos permite convivir sanamente en sociedad. Porque si yo no sintiera culpa, pues entonces, ¿qué me detendría? ¿Qué me detendría siquiera a considerar el daño que puedo ocasionarle al otro con un golpe? Si existiendo la culpa, si estando presente en nuestras vidas, se siguen cometiendo atrocidades. Ahora imagínate si la culpa no existiera. La culpa es eso que le falta a los grupos delictivos. La culpa es eso que le falta a las personas con trastorno de personalidad antisocial, que tiene varias hipótesis que explican este trastorno, pero la falta de límites es uno de ellos. No es el único, pero es uno de los más importantes. Oye, por ejemplo, y ahorita que lo mencionas, me voló la cabeza eso de que le tenías que despertar la culpa. Y ahorita me pongo a pensar que hay muchas personas que dependiendo de lo que hagan, sienten más o menos culpa. ¿Será que también hay un medidor de la culpa? De cuánto podemos sentir. Y hago el ejemplo con el dolor, por ejemplo. El dolor se puede manifestar de muchas formas, pero hay gente que tiene un umbral del dolor muy alto, les pegan y se rompen la pierna y les duele, pero no sienten nada. Y hay gente que les pellizcas y sienten que se están muriendo. Ujú. ¿Con la culpa habrá algo similar en tu experiencia? Se puede evaluar indirectamente. De hecho, ya hay algunos instrumentos que lo hacen, este, psicométricos y proyectivos. Pero a final de cuentas, como el dolor, pues el dolor se evalúa en una escala subjetiva. Es decir, pues del 0 al 10, pues la persona puede decir 8, pero a lo mejor el 8 de fulanito no es igual que el 8 de sutanita. Y de hecho ese no es el objetivo, no es saber a quién le duele más. El chiste es identificar que hay una sensación física de dolor y qué tan tolerable es para el paciente. En el caso de la culpa, pues tampoco hay un instrumento tal cual, que es el culpímetro, ¿no? Lo importante es que la gente aprenda a identificar ese sentimiento de culpa y sepa qué hacer con él. Porque también aquí van implicados dos conceptos bien interesantes. El primero de ellos es el concepto de teoría de la mente. Y no me estoy refiriendo a ninguna explicación acá profunda de lo que dicen los científicos. No, la teoría de la mente es la capacidad que tenemos de inferir qué está pasando en la mente del otro al observar, corriendo el riesgo de equivocarnos, porque a final de cuentas es una Claro. suposición. Y la empatía es ese sentimiento o esa actitud de tratar de comprender la situación por la que está pasando el otro. Esas dos cosas, la empatía y la teoría de la mente, están muy relacionadas con el sentimiento de culpa, ¿sí? Pero también la culpa tiene mucho contenido emocional fantasioso, Ah, ¿sí? Porque aparte, creo que he mencionado o hemos mencionado aquí cuando nos toca estar a Fernanda y a su servidor. Todos tenemos fantasías y no me estoy refiriendo a fantasías eróticas. Hay fantasías que no son agradables. Por ejemplo, una de ellas es el miedo al infanticidio. De hecho, hay un libro maravilloso, es un libro técnico, si lo quiere leer y no es psicólogo, pues va a tener que hacer un esfuerzo considerable para que le quede claro eso que se llama Para que la bruja no me coma. wow. Fantasía y miedo de los niños al infanticidio. Todos los niños tienen ese miedo, ¿eh? Podría decirse que es un miedo casi universal. Ah, y está muy relacionado con los cuentos que nos contaban de niño. El coco, ahí viene la bruja, el caldero, que nos decían, te va a echar la bruja y te va a hacer caldo. Y hay una frase que decían mucho las mamás, pues son mis hijos y si quiero me los como en salsa verde. ¿Sí? Pero es ese miedo a desaparecer porque los niños no tienen lo suficientemente estructurado lo que sus papás les están diciendo. Es decir, no tienen la inteligencia suficiente para comprenderlo. Por eso es tan importante explicárselos que su fantasía empieza a dar vueltas y lo acomodan a lo que tienen ellos en su cabeza. Todos los niños tienen esa fantasía. Yo la tuve, tú la tuviste y no es tan consciente. O sea, el niño no siempre dice, pues le tengo miedo a la bruja, ¿no? Pero se hace muy evidente en los sueños y en las pesadillas que tienen. Yo soñaba mucho, y otra vez aquí el Ale autorrevelándose, ¿no? Soñaba mucho con la loba. La Y no loba. era Shakira, bueno, fuera.
La loba. Pero fíjense cómo funciona la fantasía. La loba era algo con lo que me asustaban unos vecinos que eran un poquito más grandes que nosotros. O sea, nos acompañaban, vivíamos de casa a casa. Acompañen a Ale ya para que se... Uy, te va a salir la loba, ¿eh? Ahí está la loba en el árbol. ¿Ustedes cómo creen que me imaginaba yo a la loba? Claramente no me la imaginaba como Shakira, ¿verdad? Tampoco me imaginaba un mamífero peludo con colmillos y parado en cuatro patas. A la loba yo me la imaginaba como un ente, como un ser, mitad azul pastel, mitad rosa pastel, con la cara estilo balón de fútbol americano así alargada, como estoy de padre de familia, Ajá. pero un ser grandote. Y yo sentía que era mujer porque me decían que era loba, pero no tenía nada que ver mi fantasía con El animal. la loba, ¿no? Que tiene que ver una loba. Y así me imaginaba yo a la loba. Luego ya descubrí que eso tenía que ver con otra cosa, pero sí es ya más personal, ¿no? Era un sentimiento de culpa que estaba ahí muy guardado de que si te portas mal, te van a comer. Entonces, si hay niños que de repente creen que sí son malos, porque ahí está dando vuelta esa fantasía, pero no es porque los papás sean malos papás, es porque ahí está guardada esa fantasía. Dirían los analistas junguianos, es parte del inconsciente colectivo. Es un miedo muy universal. Que también muchas veces ese tipo de, o dime tú qué piensas, muchas veces estas características también las adquirimos ahora de manera inconsciente que nos sirven para la sobrevivencia, ¿no? Le tenemos miedo a ciertas cosas porque si no me Anda, muero. eso está maravilloso porque me lo explicaban en una clase, haciendo referencia a una escena, creo que del exorcismo de Emily Rose, que está una tormenta y creo que están en el establo y se ve el caballo Sí. que salta. La que es una muy buena explicación porque la culpa también podría ser un mecanismo evolutivo. Es decir, que aprendimos a tenerle miedo a ciertas cosas a modo de supervivencia. Y sí, tiene mucho sentido. Entonces, no hacen más que reforzarse una explicación con la otra, la explicación psicodinámica y la explicación evolutiva. ¿Realmente a qué le tenemos miedo? ¿A los truenos? O a lo mejor a un recuerdo ahí muy, muy bien guardado genéticamente que se ha compartido de generación en generación, como lo que planteaban en esta serie de videojuegos de Assassin's Creed, Ah, que se sí. puede acceder a la memoria genética a través de un dispositivo. Te digo, eso ya es ciencia ficción, pero pues no está tan fuera de lugar. Porque hay incluso testimonios de gente que, y bueno, esto ya es más paranormal si tú quieres, pero gente que, por ejemplo, algún antepasado murió de, no sé qué, de agua caliente, no sé, por decir algo, y ahora una persona en nuestra generación tiene una fobia increíble por eso de lo que se murió su antepasado. Mm, Que quién sabe, yo nunca se lo he atribuido a cosas paranormales, sino más a un tipo de memoria genética que se ujú. va propagando, lo cual no tiene sentido porque si se murió, ¿cómo propaga luego esos genes, va? Pero bueno, yo siento que por ahí va. Ahí están los genes, ahí está la información. Digo. A ver, me preguntan por acá, ¿puedes perdonarte a ti mismo y aún así sentir culpa? Sí, porque el perdón no necesariamente resuelve la culpa. Hay que ver si se trabajó bien. Por eso es que en este caso los procesos de duelo tienen que tener un acompañamiento, pues, muy, muy específico, muy de la mano. Y en estos casos que hay culpa de por medio, hay que ver realmente por qué nos estamos perdonando. Porque así como la ansiedad, la culpa también puede ser prestada. Sí, a lo mejor poniendo un ejemplo en términos de ejercer la vida sexual de adulto, puede ser, y que de hecho hay casos, ya son muy raros, es muy raro ver un caso de histeria clásica o histeria conversiva como lo relataba Freud en sus estudios, sí hay a la fecha, pero muy raros. Este, que una mamá sea sumamente puritana en la cuestión sexual
intensifique o instaure ese sentimiento de culpa y lo transmita a sus hijos o hijas y sus hijas o hijos crezcan con ese mismo miedo que es de la mamá. Ahí en ese caso, ¿qué es lo que habría que perdonarse uno mismo? Puede ser el no haber tenido el valor suficiente de decir no a la mamá y empezar a pensar en lo que para mí es importante. Pero no por perdonarte a ti mismo significa que ya resolviste el sentimiento de culpa. Sobre todo, precisamente por lo que dije hace ratito. Puede que la culpa no sea lo suficientemente consciente y la gente no sepa por qué está sintiéndose así. Ahora, ¿cómo podemos notar que una persona muy probablemente está atravesando o cargando con una emoción como esas? Ya lo dije hace ratito. Es, le está costando trabajo crecer, em, reprueba constantemente las materias en el caso de que se trate de alguien que está en preparatoria o universidad, se boicotea constantemente en el trabajo, se boicotea en sus relaciones de pareja, de esas que, no sé, por ejemplo, ay, hay, hay casos en los que las personas no nos sentimos merecedoras de a lo mejor de satisfacción, de felicidad, que es, quiero tener una relación bien chingona y quiero empezar a vivir mi sexualidad, abiertamente y se consigue al hombre más católico del mundo. Mm. Ahí hay que checar por qué si quieres empezar a disfrutar tu sexualidad, te conseguiste a la persona menos dispuesta sexualmente para empezar a explorar esa parte. Dice, bueno, ya lo corté. Muy bien, ¿y ahora con quién andas? Pues es que estoy saliendo con un casado, con una casada. No Eh, manches. Ahí, ¿cuál es el mensaje que te estás mandando? ¿Cuál es la compulsión a la repetición? Acuérdate, repetimos para no recordar. Y me topo constantemente con la misma piedra para no dar con el recuerdo que me causó tanto dolor. Porque si me doy cuenta que en realidad estoy enojada con mi mamá, no me voy a permitir sentir esa emoción. Y lo que va a venir a tapar el enojo ahora va a ser la culpa. La culpa también esconde otras emociones. Prefiero sentirme culpable porque es más manejable que aceptar que estoy enojado con mi mamá, porque pues mi mamá es mi mamá y uno no se puede enojar con la jefa. Luego hay pues yo vine al psicólogo nada más a enojarme. Pues no, era una consecuencia, pero pues venías a sanar. El enojo, el sentimiento de culpa, también son parte del proceso terapéutico. Y ahora, eh, dicen la gente, es que yo voy al psicólogo a sentirme bien y me estoy sintiendo muy culpable. Pues bueno, qué bueno que ya salió la culpa, ¿no? Porque entonces ya nos podemos asomar a ver qué es lo que está despertando ese sentimiento de culpa y a ver por qué no te has podido perdonar o por qué supusiste que ya te habías perdonado. Ahora, la culpa entonces, según lo que hemos platicado, digamos que podemos decir que es algo muy normal en cuanto a que todos tenemos la capacidad de sentir culpa, pero ¿en qué momento se vuelve ya un vicio? Porque parece ser que hay mucha gente que constantemente siente este sentimiento de culpa con lo respecto a lo que hace. La actividad que tú hagas, ¿verdad? Ahí que les podemos recomendar, claro, que vayan a terapia, pero alguna reflexión, hacia dónde pueden mirar en su propia introspección para, no sé si dejar de sentir culpa o para empezar a manifestar de una manera más saludable o cómo sería esa parte. ¿Cómo saber si ya se vició? Primeramente hay patrones que se siguen repitiendo. Es decir, estás fracasando constantemente en las relaciones y no encuentras una explicación, probablemente sea una culpa no trabajada. Estás batallando para encontrar trabajo porque la riegas constantemente, probablemente haya una culpa mal trabajada. Batallas para recibir elogios, para que te regale, para aceptar los regalos que te están dando, probablemente
haya una culpa mal trabajada y eso ya se está viciando. Y muchas veces es la explicación que damos. A lo mejor la gente nos puede hacer una pregunta planteada y estructurada muy lógicamente, pero la respuesta del culpígeno siempre va a ser emocional. Y muchas veces va acompañada de un no sé, ay, es que siento bien feo, ay, es que no sé cómo manejarlo, ay, es que, y te va a dar una respuesta que no tiene lógica. Entonces, esas son las formas de identificar si la culpa ya no nos está sirviendo de nada y es un vicio. Ahora, creo que antes de explicar cómo contrarrestar eso, es importante que sin abusar un poquito de la explicación teórica, hablemos de dónde viene la culpa. Es Ahora. decir, por qué es posible, y a lo mejor se les va a hacer un poco fumado, pero tiene que ver con una etapa muy particular del desarrollo, que es la etapa de lactancia y que tiene que ver con el amor que recibimos a través de la alimentación de la que nos provee mamá. O sea, los psicoanalistas dicen y con justa razón que la figura más importante en la vida de una persona es la madre. ¿Sí? Y esto no tiene que ser machista ni... No, no, no. La figura central en la vida de cualquier persona siempre va a ser la madre, tanto de hombres como de mujeres, porque es la figura primordial. O Dice la Rodrigo que, Miranda, me siento en clase de técnicas proyectivas. pues algo, hay más o menos. ¿Por qué? Porque la madre o la que la sustituya. ¿Por qué? Porque la mamá provee ese primer alimento. La mamá es capaz de alimentar a su hijo a través de sí misma y no nada más es la alimentación que lo nutre físicamente, sino la que lo nutre emocionalmente. Entonces, hay una parte en la que se tiene que dar ese contacto. De hecho, la mamá es bien importante. Nosotros lo decíamos incluso cuando trabajé con personas con ceguera o discapacidad visual y cuando por alguna razón me tocó ser asesor de lactancia materna en el Hospital General de Gómez. Ya sé, me van a crucificar las mujeres. Me encomendaron esa actividad, o sea, no fue algo que yo eligiera porque sé que Ah, las asesoras tienen que ser mujeres, pero pues yo nomás seguía órdenes. Es bien importante que haya ese contacto cuerpo a cuerpo, que la mamá mire a su hijo a los ojos, porque la mirada valida. A través de la mirada de la mamá, el niño empieza a existir, ¿sí? wow. Uno de los sentidos más desarrollados al principio es el olfato, lo primero que conoce el niño de su mamá es a qué huele, por eso no se ponga perfume. Y la otra cosa primordial que el niño o niña conoce de su mamá, ¿sabes qué es? ¿Qué? El inconsciente. Wow. Eso decía el doctor Salvador, bueno, dice el doctor Salvador de la Rosa, lo primero que conoce un niño de su madre es el inconsciente. Entonces, cuando se está amamantando al pequeño, mamás no me dejarán mentir, hay veces que el niño o niña las muerde, ¿sí? Sí. Y eso tiene que ver también con dónde está depositada la energía psíquica en el niño a esa edad, en la boca. El niño empieza a jugar con el pezón de su mamá, lo empieza a mordisquear, empieza a succionar leche y la mamá pues le duele, o sea, les genera, eso es algo muy doloroso para las mamás que están lactando. En ese momento el niño no es consciente ni de sí mismo y no es consciente de sus emociones, pero va adquiriendo esa capacidad. Hay un momento en el que el niño adquiere gradualmente esa conciencia de sí mismo y es consciente muy primitivamente de que está dañando a la persona que lo está alimentando, ¿sí? Entonces, acuérdate que yo dije hace ratito que todos tenemos fantasías infantiles. ¿Cuál es esa fantasía? Mordí a mi mamá, culpa persecutoria. Entonces, tengo una mamá buena y una mamá mala. La mamá buena es la que me alimenta y la mamá mala es la que me persigue, ¿sí? Esa mamá que persigue es la que despierta el primer sentimiento de culpa. Y luego también el papá ahí contribuye y se generan una dinámica muy inconsciente, muy primitiva. No es que el niño lo piense como lo piensa un adulto, es contenido que está dando ahí vueltas. Y entonces ese primer momento es cuando se genera la culpa persecutoria. También el niño en determinado momento, a su nivel, no como la de uno, sino a su nivel, aprende
a ir integrando que no es que tenga una mamá buena y una mamá mala, sino que es la misma mamá. Entonces, después de que el niño hiere, también nace en él una necesidad de reparar. ¿Para qué repara? Según lo que te acabo de contar. O ustedes. ¿Para qué repara él Ujú. con su mamá? Acuérdate que dije que cuando la daña, en su fantasía su mamá lo persigue. Sí. ¿Para qué repara? ¿Para que le dé de comer? Para que no lo persiga. Es decir, Ok. perdón, mamá, sígueme amando, no quiero desaparecer. Todo eso sucede a nivel inconsciente, muy primitivamente. No creas que es algo elaborado como se nos ocurriría a nosotros. Y se va repitiendo gradualmente a lo largo del desarrollo. ¿Sí? Si eso no se resolvió bien en la infancia, pues en la lactancia, pues todavía tenemos la infancia para resolverlo. Si no se resuelve en la infancia, tenemos la adolescencia para resolverlo. Si no se resuelve en la adolescencia, tenemos la vida adulta para... Y si no se resuelve en la vida adulta, aquí estamos los psicólogos, ¿no? Pero de ahí nace el primer sentimiento de culpa psicodinámicamente hablando. Sí, y tienes razón con lo que decías de la hipótesis esta de que si por evolución o por biología o por supervivencia, pues a final de cuentas el niño está reparando para seguir vivo. A ver, tengo dos dudas. Me gustaría tocarlas muy express porque se me hacen más mafufas antes de irnos a estas otras que son ya con las explicaciones psicodinámicas. Porque hay gente que de plano siente o su umbral de la culpa es muy chiquito. Y estamos hablando, por ejemplo, ese niño que decías que cometió la travesura y el agua, ¿no? Pero luego también nos vamos, por ejemplo, con los malos que a través de sus actividades perjudican a mucha gente, llegan a robar, llegan a matar, llegan a hacer muchas cosas. Y no sé dónde queda ese sentimiento de culpa. ¿Será que lo racionalizan o lo justifican de alguna manera? Mira, la culpa puede desaparecer como respuesta adaptativa. La culpa puede desaparecer como respuesta adaptativa a un contexto determinado, es decir, en este caso de el malandrismo, pues para poder sobrevivir ahí, de cierto modo nos insensibilizamos. No es que dejen de ser humanos, se desensibilizan y lo hacen de forma muy gradual, pero violenta. Es decir, repetición tras repetición hasta que se terminan acostumbrando. En esta película del infierno hay una escena que es maravillosa cuando levantan a la cucaracha y que el Benny no soporta ver ahí la tortura a la que está siendo sometido este personaje, ¿no? No está acostumbrado. Los demás tampoco lo estaban, ¿eh? Se habituaron a la violencia, es decir, se desensibilizaron. Como a lo mejor en una situación menos dramática, por ejemplo, a veces pensamos que los médicos son insensibles, ¿no? Se desensibilizaron porque si no, no podrían ejercer su trabajo. Claro. No lo estoy justificando, claro que falta más sensibilización, pero si no, no podrían llevar a cabo su trabajo. Imagínate cargar con todo eso todo el día, pues está pesado. Ahora, también se puede perder la culpa por un traumatismo craneoencefálico. Ah, sí. De hecho, hay un caso muy famoso de la persona más bondadosa del mundo, digo, así lo describe el estudio de caso, que tiene un accidente con unas vigas en las vías del tren y una viga le atraviesa Ah, creo que sí el sé cuál. cráneo por esta parte, afecta el área prefrontal, que es donde están todas estas funciones ejecutivas, donde está guardada también la capacidad de sentir culpa y esta persona se vuelve la menos sensible. Haz de cuenta que se convirtió en un sociópata, ¿no? Mm. Entonces, por cuestión anatómica o traumatismo, por cuestión adaptativa, pero en el caso de este chavito, hay otra explicación bien padre. Cuando hay incongruencias durante la crianza. Es decir, cuando tenemos una mamá o un papá que nos dice, eso está mal y no se debe de hacer, y por debajo del agua el otro dice, mientras no te vea tu mamá está bien. Entonces ahí el niño que entiende que mientras la gente no lo vea, no importa si él hace la peor cosa del mundo. Y ahí no está reforzada esa parte, hay incongruencias, que de hecho es una de las fallas más comunes con las que nos topamos en los contextos académicos, escolares,
que tenemos chicos con estos rasgos antisociales o delictivos y que al revisar esas historias familiares nos topamos con inconsistencias en la crianza o papás que están completamente ajenos a las conductas, a los hábitos, a la hora de corregir a los hijos, o papás que están en total contradicción. A lo mejor que la abuela es la que los cría y cuando se van a casa de los papás, pues los dejan hacer lo que quieren. Ahí la culpa no está bien instaurada, ¿sí? Y los otros casos en que la culpa es muy intensa en los que se vició y no está dejando a la gente crecer. Órale, fíjate que vi, bueno, me gustaría saber ahí cómo entra entonces el tema de la sociopatía. Me imagino que son casos ya muy raros y muy específicos. Literalmente es caso por caso, ¿no? La sociopatía. Pues sí, afortunadamente no son tan frecuentes como otros, como por ejemplo la ansiedad o la depresión. Digo, acá en este caso de la sociopatía estamos hablando de un trastorno de personalidad. Y también hay como que muchas diferencias porque al menos las guías oficiales, eh, APA o CIE, tratan la sociopatía y la psicopatía como si fueran una misma cosa. Y Mm. hay gente que dice que no. A mí, para términos prácticos, son lo mismo, ¿no? Este, pero es un trastorno que tiene explicación multifactorial, que bien puede ser o se le puede atribuir a una lesión, a un traumatismo cráneoencefálico, o bien a problemas ya por genética que no se alcanzó a desarrollar ese lóbulo, etcétera, etcétera. Influye mucho el contexto en el que se desenvuelve el chavito, porque a lo mejor podemos venir de una familia que le echa muchas ganas, pero igual y el contexto pesa más y el chavito pasa mucho tiempo con los chavos y por aprendizaje, es decir, las conductas antisociales, como son conductas, pues toda conducta se modela y al ser modelada puede ser aprendida. Mm, Entonces, el chavito que vive en ese contexto va a mamar ese contexto. Júntate con lobos y y el lobo aprenderás a te aullar. convertirás, claro. Pero sí tiene que ver con esta incongruencia, una persona con trastorno de personalidad antisocial, un sociópata, eh, es incapaz así literalmente de sentir empatía. No le importan los demás, solamente está pensando en sí mismo. Los demás son instrumentos, ¿sí? Entonces, ya nada más imagínate una persona con esas características. Y aparte, unos, porque no todos, son brillantes. A veces también ya se piensa que todos los sociópatas son sumamente inteligentes, ¿no? Unos tienen una inteligencia normal, pero otros pueden ser brillantes intelectualmente, pero lo que sí son la mayoría es que son encantadores. Es decir, tú no te vas a dar cuenta que estás con un sociópata. Incluso a nosotros los terapeutas nos pueden sacar a bailar. Nosotros Wow. podemos irnos con la finta y no descubrir a un sociópata en la primera ocasión. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ser brillantes, muy astutos. Y hay otros que claramente se identifican, o sea, pero pues son cosas que ya igual y otro tiempo, ya le dedicamos tiempo a eso. A terminar de explorar. A ver, vámonos, tenemos 5 minutitos. Ahora sí, explicaciones psicodinámicas para las siguientes preguntas. Dice, culpa por querer pasar tiempo a solas sin tu pareja, amigos o familia. Bueno, ahí el sentir culpa por no estar con mi pareja puede estar relacionado también con una culpa que se instaló desde la infancia. Si es posible ahora, es porque fue posible antes. Si no es posible ahora, pues muy seguramente no cojeamos de ese pie, ¿no? Pero también, se presta mucho. Si yo estoy con una persona que me chantajea porque no paso tiempo con ella, es porque yo tengo un problema. Es precisamente porque yo me relaciono con gente que me va a chantajear. ¿Cómo manejar esa culpa? Pues igual que en las demás situaciones. Es
primero exploramos la parte emocional. Sí, contra la parte emocional no vas a poder luchar porque no puedes controlar tus emociones. Lo que controlas son tus conductas. Y al principio va a ser difícil lidiar con eso porque vas a seguir sintiendo el sentimiento de culpa. La culpa no va a desaparecer nada más porque fuiste con el psicólogo. Incluso yendo a terapia, yo te voy a decir, vas a ir o vas a hacer con todo y la culpa. Porque nos vamos a tener que acostumbrar a lidiar con esa emoción. Hay otra técnica muy padre, que yo le pongo la técnica de nombre de mi terapeuta, técnica María Luisa Madero, porque me dice, contéstate tú. A ver, hazme una lista de por qué lo que estás haciendo está mal. ¿Por qué está mal no pasar tiempo con tu novia? Pues no tengo que contestarle porque realmente no hay una respuesta lógica de por qué esté mal que no pase tiempo con mi novia, porque quiero pasar tiempo conmigo. Malo fuera que le digas que la amas y nunca la ves, ahí sí tenemos un problema, pero si quieres pasar tiempo contigo, la pregunta es, ¿qué tiene de malo que pases tiempo contigo? No, es que me siento mal. No te estoy preguntando cómo te sientes, te estoy preguntando qué tiene de malo. No, nada. Ah, ok. No tiene nada de malo que yo quiera pasar tiempo a solas conmigo. Eso te vas a responder cuando sientas la culpa. ¿Sí? Hay otras técnicas que son como que mucho más radicales. Es, ok, vas a salir y estás sintiendo culpa, ponte a hacer una plana. Te vas a poner a hacer una plana, 10 planas. Vas a ver que cuando vayas en la segunda vas a decir, no chingue su madre, mejor ya me voy. Técnicas más radicales, problemas, ¿cómo dice la frase? Problemas complicados, no, requieren soluciones, algo así, ¿no? Sí, creo que sí sé cuál dices. Muy bien. Pero A ver, bueno, vámonos. Siguiente cuestionamiento. Este es similar a la del coche. Dice, culpa por consentirte, comprarte algo nuevo, etcétera, etcétera. Cuando, sí, invertir en ti mismo. bueno, si eres alguien que realmente batalla para regalarse cosas a sí mismo, la estrategia es exactamente la misma. Si eres de esos que gasta por gastar y apenas es la que ya tengo que ir a dejar el abono, bueno, ahí no, ahí sí te tienes que poner un límite, ¿verdad? Pero si realmente batallas hasta para comprarte un dulce, la estrategia es exactamente la misma. Pregúntate a ti mismo, ¿qué tiene de malo que te compres ese chocolate Reese's gigantesco para ti? Y no me digas lo que sientes. Dame una respuesta lógica. Y la respuesta lógica que me vas a dar casi estoy seguro que es, no tiene nada de malo. Ah, bueno. No tiene nada de malo que de vez en cuando me compre un Reese's gigante y me lo coma a solas. Una vez casi me quería crucificar a un colega psicólogo porque le dije yo a la gente, hay veces que la muestra más grande de amor propio es ir a comprarte tus papitas y comértelas escondidas para no darle a nadie. Me querían crucificar. Saludos, ya sabes quién eres. Pues sí. Hay veces que la gente no tiene chance porque apenas se compra sus papas y ya tiene. Mamá, ¿me das? No, mamá, se vale que se esconda y se lo coma a solas. Ya después vemos las estrategias para que usted aprenda a decirle, no, es mi momento y son mis papas. Pero de entrada, si se tiene que esconder, escondas. Órale. Vamos a cerrar el programa, yo creo, con esta última. Dice, ¿es posible dejar de sentir culpa? Sí, pero es algo a lo que se va a tener que habituar primero. Porque la culpa no va a desaparecer, es algo con lo que se va a aprender a relacionar. ¿Sí? La culpa es necesaria. Ahí está. Y a lo mejor en ese momento, cuando se va a comprar el Audi que tanto quiere, va a escuchar la voz de su papá. No te lo mereces porque no eres tan competente como yo. Y le va a contestar esa voz. Sí me lo merezco porque me he esforzado. ¿Qué es lo que va a aprender? No va a aprender a no sentir culpa. Va a aprender a contestarle a esa voz interna. Y es una voz que todos tenemos y no por eso somos esquizofrénicos. Pero acuérdese cómo le enseñaron a John Nash a no contestarle a las personas que veía. Con el tiempo aprendí a ignorarlos. Con la culpa también. Excelente. ¿No? Ahí ¿Sí? fue. No, no, mejor no me pudiste haber respondido. Pues bueno, ¿qué más?
¿Qué más, Marco? No, hombre, yo creo que con eso terminamos. Ya de ahí me estoy imaginando ya el reel, va a ser ese. Está Sí. buenísimo, sí. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias para los que estuvieron acompañándonos, para los que mandaron sus preguntas, antes del programa y para los que estuvieron dejándonos sus comentarios durante el programa. Acuérdense que lo pueden ver en repetición aquí mismo en esta red social. Si conoce a alguien que le interesa el tema, sin problema, no nos pregunte, compártaselo, compártaselo, por favor. Y no olviden que también esto se sube a la plataforma en Spotify para que lo pueda escuchar en el carro, en la cocina, en el supermercado o en la clase de metodología de la investigación. Acuérdense que tenemos 3 ebooks para compartir con ustedes completamente gratis, sin compromiso. Se lo puedes mandar a tu abuelita, a tu primo que está en el Gabacho, a tu primo que vive en la Antártida, a quien tú quieras, ¿sí? Los celos son míos, psicólogo primerizo, y ya que estamos casi entrando al mes navideño, para promocionar este libro, Guía para no sufrir la Navidad ni el Año Nuevo, ahora que estábamos hablando de la culpa. ¿Sale? Entonces, si lo quiere, déjenos un mensaje y con gusto le compartimos los 3 o cualquiera de los 3. Soy Alejandro Monreal, esto es Believing, nos vemos en un episodio más adelante, cualquiera que sea. Bye bye. Bye bye.